básicamente serán algunos de los ejercicios que se les dejaron de tarea para esta semana, los cuales corresponden al tema de teorema fundamental del cálculo. Tal como vimos en la clase pasada, realmente esta fórmula, esta ecuación, es la que reduce o sintetiza lo que es el teorema fundamental del cálculo. La iremos detallando en lo que corresponde a esta sesión. Ahora, para poder hacer una integración definida, básicamente son dos pasos. Uno, resolver la integral, y el dos, es básicamente aplicar el teorema fundamental del cálculo. Si hubiera un problema en el cual se tuviera que identificar primero la integral, necesitaríamos poner eso como paso 1. Sin embargo, dado que el tema actualmente es únicamente aplicarlo directamente sobre la ecuación, nada más aplicaremos estos dos puntos. Resolver la integral consiste básicamente en los criterios que hemos utilizado hasta el momento, que básicamente corresponde, obviamente mediante los métodos de integración directa o lo que corresponde a integración por sustitución. Para después, obviamente sobre el resultado, que en este caso sería f de x ya integrada a la función, necesitaríamos aplicar el teorema fundamental del cálculo, lo cual corresponde ya básicamente a lo que es la solución otorgada durante la integración, que es f de x, aplicar básicamente la sustitución de las constantes b y a para obviamente sacar la diferencia y en base a eso obtener el área de la función que se tuvo que haber integrado de forma definida. Recordemos antes que nada algunas de las reglas básicas de integración, como la regla de la constante, la regla de la potencia, regla logarítmica, regla del logaritmo y lo que corresponde a la regla exponencial. Estas estarán disponibles en lo que corresponde al temario de la sesión actual para la tarea de esta semana. No voy a abundar mucho sobre este punto hasta que lo veamos en cada uno de los ejercicios ya en cuanto a su utilización práctica. Asimismo, y adicionales a las anteriores, hay algunas reglas algebraicas que tienen que ver obviamente con la regla del factor constante, con la regla de la suma y con la regla de la diferencia, que de igual forma, conforme vayamos haciendo los ejercicios, al menos para este caso van a ser 4 de ejemplo, que son 4 de los que ya tienen en su tarea, es decir, de los 18 al menos 4 van a poder resolver mediante este video y que corresponden a algunos de los que en lo personal visualicé con un poquito más de complejidad o que les pudiera causar algún tipo de confusión. Iremos revisando aquellos que se requieran dentro del desarrollo de dichos ejercicios. Ahora, los 4 ejercicios que se tomaron en cuenta con base en la tarea que les fue enviada corresponden al 7, 15, 16 y 17. Estos son los 4 que se explicarán a través de este video a efecto de que vean paso a paso lo que corresponde al desarrollo del procedimiento y a la resolución de los mismos. Empecemos con el primero. El ejercicio 7 básicamente es la integral definida en el intervalo de -1 a -3 de lo que corresponde a en este caso, una fracción de t más 1 sobre t cúbica en función de t. Lo primero, como habíamos comentado, el primer paso es resolver la integral. Y para ello vamos a tener que ver que esta función que se tiene aquí, esta fracción, se puede representar o expresar también en este sentido. T más 1 sobre t cúbica al final viene siendo la suma de dos fracciones que corresponden a t sobre t cúbica más 1 sobre t cúbica. Esta parte en la cual se reexpresa esta fracción nos permite de una forma más sencilla evidentemente resolver dicha integral. Entonces, uno de los primeros pasos que ustedes estarán viendo y que les ha costado un poco de trabajo es reexpresar algebraicamente las funciones, sobre todo para facilitar lo que corresponde a su integración. Si nosotros reexpresamos esta fracción de esta forma, que ustedes pueden ver que es más sencillo y pueden obviamente tratar de solucionarlas y va a dar el mismo resultado. Nada más es presentarlas de una forma más adecuada, más sencilla, más transparente, a efecto obviamente de simplificar la resolución. Una vez que la tenemos de esta forma, básicamente nos vamos a basar en lo que corresponde a la regla algebraica de una suma que está dentro de una integral, correspondería a la suma de las dos integrales de dicha suma. Entonces, de esa forma, básicamente esta expresión sería la integral de lo que corresponde a 1 sobre t cúbica, a t sobre t cúbica, que una vez reexpresada y sacada la división, nos daría 1 sobre t cuadrada, delta de t, más lo que corresponde al segundo apartado de la integral de 1 sobre t cúbica. En este caso no se puede simplificar igual que aquí y se pasa de forma directa. Una vez que tenemos estas dos integrales, podemos en este caso integrar cada uno de los componentes y vamos a obtener, en este caso,
la integral de lo que corresponde a t, que básicamente subimos el denominador al numerador. Evidentemente lo tenemos que hacer de forma negativa y nos va a quedar como lo que corresponde a la integral de t a la menos 2 delta de t. Se hace lo correspondiente con esta misma integral de 1 sobre t cúbica y nos quedaría de igual forma al pasar el denominador hacia el numerador como t a la menos 3. Y ahora tenemos ya reexpresadas lo que corresponde básicamente a nuestras integrales de una forma pues más simple, más simplificada, y si se dan cuenta, bajo esta reexpresión nosotros ya tenemos una función con un exponente y tenemos una regla, en este caso, para integrarla de una forma más sencilla. La regla que ocuparíamos, de las que observamos al principio de esta sesión, es la que corresponde a la integral de una exponente, en la cual la variable elevada a cierto exponente es igual a dicha variable elevada a un exponente más 1 sobre el exponente más 1. Esto nos daría como resultado, básicamente para la primera integral, si subimos t a la menos 2 más 1, nos quedaría a la menos 1. Sobre n, que vale 2 negativo, más 1 nos quedaría menos 1. De igual forma, la integral de lo que corresponde a t a la menos 3 sería t a la menos 3 más 1, nos quedaría t a la menos 2, y obviamente en el denominador sería menos 3 más 1, nos quedaría menos 2. Si nosotros reexpresamos estas fracciones, evidentemente para que lo que corresponde a los exponentes negativos de ambas fracciones puedan pasar a ser positivos, necesitamos enviar el numerador hacia el denominador. Y obviamente los signos negativos que tenemos en el denominador multiplican en este caso completamente a las fracciones. Por eso se reexpresarían entonces como menos 1 sobre t y menos 1 sobre menos 2t cuadrática. Hasta este punto, si se dan cuenta, es únicamente un despeje algebraico y obviamente el cambio o la reexpresión de dichas variables. Ahora, una vez que tenemos estos datos, nos podemos dar cuenta que aquí ya se solucionó la integral. Hasta este punto ya cumplimos con el primer paso, que correspondía a resolver la integral, que es la que viene aquí. Ahora, lo que necesitamos como segundo paso para el caso de una integral definida es aplicar el teorema fundamental del cálculo, que básicamente consiste en aplicar sobre lo que corresponde a la resolución de la integración, en sustituir los datos de la variable o de la función, en este caso t, con los valores de las constantes, en este caso b y a, que corresponderían a menos 1 y menos 3. Es decir, básicamente es expresar la función que obtuvimos, que es de menos 1 sobre t, menos 1 sobre menos 2t cuadrada, por lo que corresponde a, en este caso, sustituir t con el valor de menos 1, para después restarle completamente a toda la función, pero ahora sustituyendo con el valor de menos 3. Si nosotros sustituimos en la función que es esta, los valores primero con la primer constante, que en este caso es menos 1, nos va a quedar 1 sobre menos 1 al sustituir t, y en el caso del segundo apartado nos va a quedar menos 2 por menos 1 al cuadrado, habiendo sustituido en este apartado lo que corresponde al primer dato de la constante b, ¿sí? Se dan cuenta, básicamente, este primer apartado corresponde a la función que obtuvimos en la primera parte de la resolución de esta ecuación, pero sustituyéndolo con lo que corresponde a la constante b. Para después, en este caso, restarle la misma función, pero en este caso sustituyéndolo con el valor de la constante a, que para el caso sería menos 3. Básicamente sería poner la misma función, pero ahora sustituyendo t con el valor de dicha constante. Dado que es 3, se sustituye en ambos casos y ya tendríamos una función despejada con los valores de las constantes. Al desarrollar dicha ecuación, evidentemente nos quedaría, después de simplificar estas operaciones, 1 menos 1 medio menos lo que corresponde a la diferencia de 1 tercio menos 9 medios. Básicamente nos quedaría 1 medio menos 1 tercio más 9 medios. Una vez simplificada esta cuestión, habría que sacar un factor común que nos permitiera obviamente simplificar la ecuación. Básicamente el denominador común sería en este caso 6, y obviamente para poder reexpresar los numeradores se tendría que hacer la división del denominador común entre lo que corresponde al denominador de cada una de las entidades y luego multiplicarla lo que resulte
por el numerador de cada uno. Eso ya es un tema obviamente de álgebra, no creo que tengan ya problema en esta parte. Nos quedaría 3 menos 2 más 27 sobre 6 y esto nos daría como resultado final 28 sextos o 4.67, que eso básicamente ya sería la resolución de lo que corresponde a nuestro primer ejercicio de integración definida, el número 7 al menos. Espero que al menos hasta este punto no hayan tenido ningún problema para dar seguimiento a lo comentado. Pasemos con el siguiente ejercicio, que básicamente corresponde al ejercicio 15, en el cual la integral definida está marcada en el intervalo de Euler más 1 hacia 2. En este caso, la integral que necesitamos en este caso resolver es de x sobre x menos 1. Aquí hay que recordar nuevamente que los dos pasos que se mencionan para resolver una integral definida son básicamente 1, resolver la integral, y 2, obviamente aplicar el teorema fundamental del cálculo. El paso 1, resolver la integral, necesitamos primero verificar de qué forma podemos resolver esta integral. Aparentemente podría surgir alguna complicación al tratar de identificar con cuál de las fórmulas básicas podemos resolverlo. En realidad, esto se va a resolver con las fórmulas que ya tenemos establecidas. Sin embargo, es necesario, en este caso, hacer una reexpresión algebraica de dicha fracción. Si nosotros vemos de este lado de la pantalla, x sobre x menos 1 es básicamente lo mismo que si nosotros le restamos x menos 1 más 1 sobre x menos 1. Esta parte de arriba, evidentemente, si se resuelve, menos 1 más 1 nos quedaría x. Entonces, se puede reexpresar de esta misma forma, es la misma función, básicamente podríamos decir que esto sería el resultado de esta operación, entonces por lo cual también es válido hacer este tipo de reexpresiones. Repito, este es un tema de álgebra y esta reexpresión nos permitiría colocar o reexpresar esta función o esta integral en los mismos términos. ¿Qué significaría eso? Que nosotros podríamos reexpresar esta integral en esta forma. Y al hacerlo, esto nos va a permitir, evidentemente, pues reexpresar nuestra función de una forma más adecuada. Si nosotros tenemos x menos 1 más 1, que es igual a x sobre x menos 1, esto al final se puede reexpresar también de esta forma. X menos 1 sobre x menos 1 más 1 sobre x menos 1, que al final viene siendo la suma de lo que corresponde a dos fracciones con el mismo denominador y a final de cuentas, estas dos expresiones, la inicial y la tercera que tenemos aquí, son exactamente lo mismo. Pero esta forma reexpresada nos permite, evidentemente, tener una facilidad o una simplificación para poder, obviamente, resolver la integral. A partir de aquí, nosotros nos podemos dar cuenta que necesitamos aplicar la regla algebraica de la suma de dos funciones en una integral, que básicamente es la integral de la suma de dos funciones. Únicamente necesitamos reexpresarlo y en este caso obviamente nos quedaría que lo que corresponde a la integral del binomio x menos 1, tanto numerador como denominador, nos quedaría también sumado el segundo binomio en cuanto al denominador de 1 sobre x menos 1. Ahora necesitamos resolver estas dos integrales. Evidentemente aquí pueden observar que esta primera integral se puede simplificar, dado que x menos 1 sobre x menos 1 es obviamente la unidad. Y nos quedaría obviamente la integral de 1 de sobre x más lo que corresponde a la integral de 1 sobre x menos 1. De esta forma, nosotros ya simplificando, reexpresando esa expresión, nos quedaría la integral que ya les comenté, 1 delta de x más 1 sobre x menos 1 delta de x. De esta forma, habría que recordar que nosotros tenemos una función, una regla de la constante en la cual la variable, que en este caso es delta de x, está en función de una constante, es igual a la constante por x. Y básicamente así se resolvería lo que corresponde a esta primera integral, dado que se tiene que resolver cada una de las integrales de esta suma de integrales. Entonces, la integral, repito, de 1 delta de x, de acuerdo a la fórmula, que es la fórmula de la constante, es básicamente la constante por x. Ahora, la segunda integral se pasa de forma directa a efecto también de determinar la resolución. Si en la primera se pudo resolver de forma directa, en la segunda tenemos que ver de qué forma la podemos resolver.
y tal y como aparece básicamente en sus últimos ejercicios, esta segunda integral se resuelve por sustitución. Ahora, tal como les había recordado en algún momento, para cualquier tema de sustitución es recomendable que se utilice el denominador de una fracción, que se utilice la base de un exponente, la base de una raíz, o lo que corresponde al exponente de una función exponencial. Para este caso, si lo que corresponde al denominador, que es x menos 1, es el denominador de nuestra fracción, es lo que vamos a utilizar para poder hacer la sustitución de variable. Aquí entonces, bajo ese argumento, u quedaría igual a x menos 1. Si nosotros aplicamos derivación de x menos 1, nos quedaría obviamente que la derivación de x es igual a delta de x. Dado que nosotros ya tenemos aquí como delta de u igual a delta de x, que para efectos prácticos es lo mismo que decir 1 delta de x, ya tenemos la sustitución de lo que corresponde tanto a x como a delta de x con u y delta de u. Esta es la función que yo les comentaba, la regla de la constante, que básicamente es la constante por delta de x es igual, obviamente, a la constante por x, este apartado de aquí. Pero bueno, lo que continuaba o que proseguía era básicamente la integración por sustitución de esta segunda integral. La primera integral ya fue resuelta, básicamente se pasa de forma directa como x y se le suma ahora. En esta ocasión, ya por sustitución, evidentemente nos quedaría 1 sobre u siendo x menos 1, y delta de u que representa a 1 delta de x. ¿Sí? Hasta este punto básicamente ya podríamos tener formulada nuestra ecuación, y al menos para la segunda integral ya tenemos con más claridad la forma en la cual podemos integrarla. La fórmula para poder integrar este apartado básicamente corresponde a la del logaritmo, que es cuando es 1 sobre x nos quedaría igual al logaritmo natural de x. Si se dan cuenta, en este caso x vendría siendo u, y entonces básicamente sería integrarla a través del logaritmo natural de x. De esta forma nos quedaría que es igual a x más logaritmo natural de u. Aquí todavía tenemos, al menos para la segunda integral que se realizó, en función de u, necesitamos en este caso, obviamente, hacer la sustitución. Hay que recordar que al menos para u significaba que se había hecho el cambio de x menos 1. Haciendo el cambio de la variable, nos quedaría básicamente x más logaritmo natural de x menos 1. Y este sería el resultado de la integral que hemos estado buscando, al menos como primer parte de lo que corresponde a este ejercicio. Si recordarán, el siguiente paso después de haber resuelto la integral es evidentemente hacer la aplicación del teorema fundamental del cálculo, que básicamente consiste en que con el resultado obtenido de la integral, que en este caso representa f de x, obviamente sustituir x con lo que corresponde al valor de cada una de las constantes que tenemos para esa integral definida, que para este caso b correspondería a e más 1 y a correspondería a 2. Haciendo esa sustitución, tendríamos que lo que corresponde para el primer caso, siendo x igual a x más 1, sustituimos, y más el logaritmo natural de x menos 1, que correspondería en este caso al valor de x, logaritmo natural de e más 1, menos 1. Luego, restaríamos el apartado con la constante a para que fuera, en este caso, menos 2, que representa x, más logaritmo natural nuevamente de 2, menos 1. Haciendo ya esta sustitución con las constantes, para poder sacar la diferencia de esas dos funciones, nos va a quedar que el resultado en este caso va a ser igual a e más 1 menos 2 más 0. Hay que recordar que en este caso se pasa de forma directa, de forma transparente, y en el caso de lo que corresponde al logaritmo natural de estos dos apartados, básicamente si se dan cuenta este más 1 y este menos 1 se eliminan y nos quedaría que el logaritmo natural de e básicamente se convertiría, al menos para esta expresión, en 1. Ahora, cuando tenemos en este caso menos 2, se saca de forma directa, y hay que recordar que en este caso el logaritmo natural de 2 menos 1 nos quedaría 1, sería el logaritmo natural de 1, y para ese efecto evidentemente el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Si nosotros vemos en esta expresión, nos quedaría e más 1 menos 2 más 0, lo cual significaría que tendríamos aquí 2, menos 2, se eliminan mutuamente y nos quedaría que el resultado final para esta integral definida sería igual al Euler. Obviamente aquí podrían sacar el valor directo de Euler, pero al menos hasta este punto podríamos dar por resuelta la ecuación, en este caso la integral definida.
Pasemos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio básicamente es una integral definida en el intervalo 2,1 y básicamente la función es la multiplicación de dos binomios, uno de ellos elevado a la sexta potencia de t más 1 por t menos 2, delta de t. Ahora, el primer paso nuevamente es resolver la integral. ¿Cómo vamos a resolver la integral? Si nos damos cuenta, esta función nos puede permitir, en este caso, hacer la resolución por medio de sustitución. Elegimos para este caso la que corresponda a la función que tenga un poco más de complejidad. Les recuerdo, dado las explicaciones o reglas sencillas o de procedimiento que hemos realizado, en este supuesto hay una función con exponente, una función exponencial. Para ese supuesto, entonces, esta función exponencial representaría la función que tiene un poco mayor de complejidad para resolver. Dado eso, vamos a escoger esta función para hacer la sustitución. Dado que la recomendación es que dentro de una función exponencial la base sea la que sea tomada para representar en esto el caso del cambio de variable, vamos a tomar t menos 2 para dicha sustitución. Igualamos u a t menos 2 y sacamos la derivada de esta función. Dado que la función se puede resolver mediante derivación, nos daría que delta de u es igual a delta de t. Ahora, una vez obtenida este cambio de variable, vamos a proceder a sustituir estos datos. Si u es igual a t menos 2, entonces nos quedaría que t más 1 pasa de forma directa y sustituimos el binomio t menos 2 por u. Básicamente aquí el 6 pasa directo y evidentemente ya podemos sustituir también delta de t por delta de u. De esta forma nos quedaría reexpresada al menos lo que corresponde a la integral y vamos a obtener t más 1 por lo que corresponde a u elevada a la sexta. En todos estos ejemplos estoy omitiendo, por una forma de simplificación en las ecuaciones, la parte de los exponentes, al menos durante lo que corresponde a la resolución de la integración. Pero estamos estimando que esto se tiene en cuenta desde el principio y que obviamente al final se va a resolver de esa misma manera. Pero bueno, regresando a este apartado, a esta ecuación, ya tenemos básicamente cambiadas casi todas las variables por u. Sin embargo, todavía nos queda t más 1. ¿Sí? Necesitamos obviamente también sustituir este apartado por u. ¿De qué forma lo podemos hacer? Si nosotros aquí se dan cuenta que nosotros ya tenemos aquí u es igual a t menos 2, ya tenemos una forma obviamente de identificar cuánto vale t. De lo que se trata evidentemente es en este caso de sustituir todas las variables iniciales por lo que corresponde a la variable que corresponde a u. Si aquí tenemos que u es igual a t menos 2, vamos a aplicar un despeje con esta función a efecto obviamente de ver cuánto vale t. Si u vale t menos 2, al momento de despejar t nos quedaría que t es igual a u más 2. Ya tenemos el valor de t. Si nosotros sustituimos a t por el valor de t, nos quedaría que es u más 2. Haciendo esa sustitución, en t más 1, que sería este apartado, nos quedaría que correspondería a u más 2 más 1, que es lo original. Eso al final, simplificándolo, nos quedaría que es igual a u más 3. Es importante que en este tipo de ejercicios, aun cuando quizás de forma directa no se vea la forma en la cual se debe de sustituir, una vez hecho una sustitución, podemos básicamente con esto, despejando evidentemente, hacer las sustituciones en cada una de las variables que correspondan a la función original, a efecto obviamente de quedar completamente sustituidas con u. Si nosotros ya tenemos que en este caso t vale igual a u más 3, hacemos la sustitución en lo que corresponde a la función, que sería básicamente t más 1, sería igual a u más 3, entonces nos quedaría por último lo que corresponde a la integral ya definida en términos de u. Para el caso sería la integral del binomio u más 3 por u a la sexta potencia. Si nosotros multiplicamos lo que corresponde a ambos factores, nos quedaría que esto va a ser igual a u más 7 más 3u a la sexta. Básicamente multiplicamos u a la 6 por u a la 7 y u a la sexta por 3, nos quedaría u a la 7 más 3u a la sexta. De esta forma ya tenemos ahora simplificada nuestra integral, ahora en función de u. Ahora hay que recordar las reglas algebraicas para el caso. Vamos a limpiar un poco la pantalla, obviamente, para seguir con las operaciones. Y básicamente es la misma función a la que llegamos al final. Y lo que corresponde a la regla algebraica de suma, básicamente nos dice que esta suma se puede reexpresar como la suma de dos integrales en función de cada una de las expresiones o elementos de dicha suma. Una vez que tenemos eso, básicamente sería reexpresarla en función de esta regla. Y básicamente nos quedaría que la integral de u la séptima más 3
la 3 se saca por la regla de la constante, de u a la sexta. De esta forma ya podemos aplicar en cada una de estas dos integrales una regla en específico que correspondería a la del exponente, que básicamente nos dice que una función a un exponente dado es igual a la función elevado a n más 1 sobre n más 1. Para este supuesto, entonces nos quedaría que es igual a u a la octava sobre 8, dado que u a la 7 más 1 es igual a 8 sobre 8, más u a la 7 sobre 7. Si se dan cuenta, ya básicamente de esta forma resolvemos la integral, que es el primer apartado de lo que corresponde a la integral. Ahora, el siguiente paso básicamente es aplicar el teorema fundamental del cálculo sobre esta expresión, que ya como habíamos definido, básicamente consiste en sustituir lo que corresponde al resultado de la integral al finalizar por el valor de cada una de las constantes, que en este caso es 2, 1, en lo que corresponde a estas variables. Sin embargo, aquí todavía habría que sustituir lo que corresponde a la variable u por la función de t, que básicamente nos quedaría que es igual a t menos 2, que fue la sustitución dada en u, t menos 2, quedaría t menos 2 a la 8 sobre 8, más lo que corresponde a u, que es t menos 2 a la 7 sobre 7. Aquí estaría la expresión, y nos quedaría que esto es igual, evidentemente, a t a la menos 2 a la octava sobre 8 más t a la menos 2 sobre 7 más 7, que aquí lo dupliqué, pero bueno, para efectos prácticos, al momento de hacer y sacar un factor común, nos quedaría que 56, multiplicamos ese factor común por cada un, dividimos primero, entre los denominadores correspondientes, multiplicamos por lo que corresponde al numerador de cada una de las fracciones, y nos quedaría que básicamente es t por el binomio t menos 2 a la octava, más 24 por t a la menos 2 a la 7 sobre 56. Esta parte de aquí todavía se puede simplificar aún más, y nos quedaría que lo que corresponde a esta expresión se podría expresar también sacando en este caso un factor común. Si se dan cuenta, es t a la menos 2 elevado a la 7. Sacamos ese factor común y evidentemente nos quedaría que esta parte de aquí, al sacar factor común, quedaría igual como 7 a la t menos 2. Ese t a la menos 2 corresponde a sacar 1 de lo que son 7 niveles de exponencial, más lo que corresponde a este otro, quedaría obviamente sobre 24. Entonces, al momento de ejecutar las operaciones que están dentro de este factor, nos quedaría que es t menos 2 a la séptima por lo que corresponde a t a 7 por t, menos 14 más 24, y simplificando nos quedaría al final que es t a la menos 2 a la 7 por 7t más 10 sobre 56. Esto en realidad sí sería la resolución de lo que corresponde a la integral, ya de forma simplificada. Arriba les explicaba, al menos en este punto, les marqué que esto ya era la resolución. Hay una cuestión que ocurrió con la presentación, pero la resolución ya final y ya simplificada sería esta. ¿Sí? Ya sería básicamente con la sustitución de u y lo que corresponde a la simplificación de las fracciones. Ahora sí, a partir de este punto es que nosotros vamos a aplicar el segundo paso para lo que corresponde a la resolución de una integral definida. Básicamente consiste en sustituir los valores de t por lo que corresponde a las constantes 2 y 1. En este caso, básicamente consiste en sustituir los valores de t por 2 primero en toda esta función, y nos quedaría 2 menos 2 elevado a la 7 por lo que corresponde a t por 2 más 10 sobre 56. Luego sacamos también la diferencia con esa misma función para lo que corresponde a la segunda constante, que en este caso es 1. 1 menos 2 a la 7 por 7 por 1 más 10 sobre 56. De forma simplificada, si se dan cuenta, en este apartado nos va a quedar que 2 menos 2 es igual a 0, elevado a la séptima va a ser 0, y dado que es una multiplicación y división directa, nos quedaría que es igual a 0. Ahora, bajo este supuesto, vamos a resolver el segundo apartado de la fracción, y nos quedaría básicamente, al resolver estas operaciones, que quedaría menos 1 a la séptima por 7 más 10 sobre 56, nos quedaría que es igual a 17 sobre 56.
Si nosotros hacemos la operación, al final nos quedaría estos mismos datos, que sería igual a 17 sobre 56, o lo que es lo mismo, punto 304. Esta ya sería la resolución de lo que corresponde a esta tercera integral. Ahora, básicamente hasta este punto se podrán dar cuenta que las resoluciones que se han dado se utilizan las mismas fórmulas, las mismas reglas para lo que corresponde a la integración. No hay mayor complejidad en cuanto a la aplicación de estas reglas. Sin embargo, como se han podido dar cuenta, algunas reglas que se aplican adicionales son de tipo algebraico, y son precisamente estas reglas de tipo algebraico que son básicamente las que permiten que haya una simplificación en las integrales y que se resuelvan de una forma más sencilla. Realmente aquí el punto es, si se domina bien el tema de álgebra, la realidad es que no va a haber ningún problema para resolver las integrales. Es un tema que se debe practicar con muchos ejercicios, evidentemente, pero no hay mayor complejidad. Ahora, continuemos con la siguiente y última integral, que es la 17, y en este caso es una integral definida en lo que es el intervalo del Euler al cuadrado y 1. Para este caso, la integral corresponde al logaritmo natural de x elevado al cuadrado sobre x. Este apartado yo ya les había platicado. Básicamente, si nosotros expresamos esto, se puede expresar también como logaritmo cuadrático de x, y es lo mismo que decir logaritmo natural de x al cuadrado. Ahora, el primer paso, obviamente, repito, como se ha estado haciendo en cada uno de estos ejercicios, consiste en resolver la integral. Vamos a resolver la integral. Ahora, si aplicamos en este caso sustitución, bien podría ser, de acuerdo a lo que habíamos comentado, que el denominador de una fracción sea utilizada como base para utilizar el cambio de variable. Sin embargo, dado que en nuestra ecuación la parte más compleja, o que pudiera ser un poco más compleja, no corresponde tanto a la fracción, sino a la parte de lo que corresponde al exponente, a la función exponencial, cuya base es un logaritmo natural, esta es la que representaría un poco más de complejidad. Y para aquellos que ya tengan un poco de práctica, se podrán dar cuenta que si nosotros derivamos logaritmo natural de x, nos va a quedar como 1 sobre x, que de hecho ya lo estoy poniendo por acá, y de esa forma evidentemente nos va a permitir de una forma fácil hacer la sustitución correspondiente. Entonces, para efectos prácticos, sustituimos u con logaritmo de x, y básicamente la derivada de logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Ahora, haciendo esa sustitución, nos quedaría básicamente que sería igual a u cuadrática por delta de u. Esta parte de una integral, más bien esta integral en esta forma, ya es muy sencillo de resolver. Básicamente utilizamos la regla de una función exponencial, en la cual obviamente la integral de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces esto nos daría básicamente u al cubo, sobre 3. Al momento de hacer la sustitución, recordando que u es igual al logaritmo natural de x, nos quedaría que sería el logaritmo natural de 3x, ¿sí? Sobre 3, que esto también lo podríamos expresar de esta misma forma que acá, que sería básicamente el logaritmo natural de x al cubo, ¿sí? Ahora, este dato ya básicamente sería lo que corresponde a la resolución del primer paso. En este caso ya se resolvió la integral, y a partir de aquí necesitamos aplicar el segundo paso, que sería el teorema fundamental del cálculo, que nuevamente y por cuarta vez, repito, básicamente el teorema fundamental del cálculo consiste en que una vez después de haber resuelto la integral, es utilizar esa resolución para obviamente sustituir las constantes que se tienen para la integral definida y sacar una diferencia con la misma función, pero con lo que corresponde a ambas constantes. Para efectos prácticos, el primer caso sería básicamente sustituir en esta función el valor de x por la primer constante, que en este caso es el Euler al cuadrado, y básicamente nos quedaría que el logaritmo natural al cubo de x sería igual al logaritmo natural al cubo de el Euler al cuadrado sobre 3. Luego sacaríamos la diferencia de dicha función y nos quedaría que el logaritmo natural cúbico de x sobre 3, pero ahora sustituido con la constante 1, nos quedaría logaritmo natural de 3 de 1 sobre 3. Ahora hay que resolver estos apartados. Hay que recordar que en este caso el logaritmo natural y lo que corresponde al Euler se anulan, estos dos se anulan, y nos quedaría obviamente el cubo de un número 2, ¿sí? Básicamente este apartado de aquí, si no han tenido un poco de experiencia con logaritmos naturales y Euler, al momento de anularse nos quedaría este dato.
sería básicamente 2 al cubo, dado que estos dos se eliminan, este sigue siendo básicamente un exponente que nos implica la cantidad de veces que en este caso se está generando el logaritmo. Ahora el Euler también se elimina y nos quedaría que el 2 baja y sube lo que corresponde al exponente. Nos quedaría entonces 2 al cubo sobre 3, y hay que recordar en este caso que el logaritmo natural de 1, independientemente de la cantidad de veces que esté marcada esta parte de aquí, va a ser igual a 0, nos quedaría menos 0 tercios, y eso evidentemente al resolver el cubo de 2 nos quedaría 8 tercios. Y este ya sería propiamente el resultado de esta función, de esta integral definida. Con esto ya estaríamos resolviendo el cuarto ejercicio. Básicamente estos serían los 4 ejercicios que les estoy marcando, obviamente de ejemplo para esta sesión, que fue la de integración definida. Todos aquellos que no hayan podido asistir la clase pasada pueden basarse en estos ejercicios que se desarrollaron, evidentemente para hacer la tarea correspondiente a esta semana. No hay ninguna complicación. La realidad es que de los 2 pasos que se tienen que utilizar para lo que corresponde a la resolución de una integral definida, básicamente el primer paso ya deben de tenerlo más claro, que es básicamente resolver la integral. Ninguno de los ejercicios que se les dejó de tarea corresponden a algún tipo de fórmula que no hayan visto. Si se dan cuenta, en este caso únicamente utilizamos regla logarítmica, regla exponencial, regla de la constante, lo que corresponde a algunas reglas algebraicas, y eso sí, algunas reglas algebraicas adicionales para reexpresar las integrales. Dado que estas 4 fueron las que yo le vi un poco más de complejidad, entendería que no deberían de tener mayor problema con el resto. Son 18 ejercicios los que se les dejó de tarea. Aquí se muestra la resolución de 4. Les quedarían 14 por hacer. Esto a efecto de que los puedan subir en la fecha señalada en la programación para esta semana. Y cualquier duda, obviamente, pueden volver a repetir este video. Si hay alguna cuestión adicional, obviamente tienen el medio de comunicación para ponerse en contacto conmigo. No debe haber ningún problema. También tienen las mismas fórmulas en su apartado. Pues únicamente consiste en practicar. No se olviden que el tema de matemáticas es básicamente practicar, practicar y practicar. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que tengan muy buena semana. Pásensela muy bien, y cualquier cuestión estamos en contacto. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.